pero si el juez considera que puede ir a la lesión, puede ir hasta 6 años de pena privativa de libertad y un mínimo de 3 años por las lesiones causadas. Vamos inmediatamente a conversar con Luis Quispe Candia, quien es presidente de la ONG Luz Ámbar y obviamente tiene mucho que decirnos respecto a este accidente. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Exitosa. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Sí, pues nuevamente comentamos un hecho de esta naturaleza que nos preocupa enormemente, como lo has hecho en el comentario al presentar este informe. En nuestro país, las estadísticas muestran que como causas principales de los siniestros de tránsito, en el primer lugar está el exceso de velocidad. Luego la imprudencia del conductor, la ingesta de licor de parte del conductor y la imprudencia del peatón. Esas 4 causas permanecen a lo largo de 30 años y cada vez crece más, por supuesto, porque los accidentes van en aumento y nos mantenemos en el número de muertes también igualmente desde hace más de 15 años en un promedio de 3.500 y algo más de muertes todos los años. En particular, en el accidente que estamos comentando, aunque es incidente, ya este término accidente aún está en las normas de nuestro país. En otros países ya se ha retirado ese vocablo de accidente porque no es un hecho eventual, fortuito, sino está por medio de la conducta del que protagoniza, sea conductor o peatón. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se utilice como término siniestro. En este caso, claramente la responsabilidad recae en el conductor del vehículo. ¿Por qué motivo? En nuestro país, mediante el Decreto Supremo 025 del año 2021, se ha establecido los límites de velocidad de la siguiente manera. Antes era 60 kilómetros como límite máximo en las avenidas y 50 kilómetros ha sido disminuido a 50 kilómetros. Y en las calles y jirones eran 40 kilómetros y ha disminuido a 30 kilómetros. Quiere decir que en la avenida Mendiola la velocidad máxima era de 50 kilómetros. Por lo visto, el conductor no iba a esa velocidad, iba a una mayor velocidad por las consecuencias del siniestro. Adicionalmente eso se ha informado, y ustedes acaban de mencionar, que en el lugar había un reductor de velocidad, había un rompemuelles, como conocemos vulgarmente. Ese reductor de velocidad probablemente lo han solicitado la institución educativa, la universidad que está próxima, para tratar de disminuir la velocidad de parte de los conductores. Y por lo visto es el motivo por el cual el conductor ha perdido el control del vehículo. ¿Qué dice la norma al respecto? La norma, a partir del artículo 160, se dedica a varios artículos a hablar sobre la velocidad. Y este artículo 160 señala lo siguiente: la velocidad debe ser prudente y razonable. Estos dos términos son importantes que los conductores en particular asimilen y entiendan. La velocidad debe ser prudente y razonable. ¿Por qué prudente y razonable? Continúa el artículo señalando, dependiendo del lugar donde se encuentre. Es decir, las circunstancias, la luz, la presencia de peatones, la presencia de otros vehículos, todo ello tiene que observar el conductor para disminuir la velocidad. No es necesario establecer los límites máximos en estas zonas. Entonces, si bien es cierto, en esta avenida se puede desarrollar hasta 50 kilómetros, si había presencia de estudiantes, de vendedores ambulantes, obviamente no puede ir ni siquiera a 50 kilómetros, tiene que ir a una velocidad mayor. Claro. Por eso en zona escolar se disminuye a 30 kilómetros. Sí, si me permites, hay varios temas acá, varias dudas. Empecemos primero de cómo podemos evitar que esto suceda. Y obviamente, una de las herramientas para evitar que conductores como este cometan tremenda barbaridad son las multas. Ese es punto número 1. Pero también, ¿qué podrían hacer las municipalidades? Mira, estamos en una época en que la tecnología, tenemos inteligencia artificial, estamos avanzando tanto y ni siquiera tenemos cámaras para colocar fotopapeletas, ¿no? Y el otro tema también es el tema del SOAT, ¿no? El SOAT también para cubrir los gastos de los heridos,
¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Son 20 heridos. Son 20 heridos. O sea, ¿el SWAT va a cubrir solamente a quien iba a bordo de la camioneta o va a cubrir también los gastos médicos de los 20 atropellados? Dos preguntas en una. Adelante, por favor. En relación a la primera pregunta, ese es el mayor problema que tenemos en nuestro país. Siendo la tecnología hoy en día que permite que en el tránsito y el transporte sea el gran aliado, lamentablemente nuestras autoridades ignoran. En todas las ciudades que están a nuestro alrededor, en los capitales de país y otras ciudades, todos tienen controles de velocidad, cámaras, sensores. Ya tienen en otros países incluso reductores de velocidad. Estamos hablando de los países vecinos. De modo que en nuestro país, hasta ahora, se tiene ausente esta forma tan efectiva de controlar la velocidad y controlar las infracciones al tránsito. En Callao, en Lima, Callao, habían controles de velocidad, pero concluido el contrato con la empresa, la Municipalidad de Callao, lamentablemente este importante servicio ha sido retirado por el alcalde actual. Entonces, eso es lo irracional. La responsabilidad del burgomaestre, en este caso de Lima, porque es una vía metropolitana, es implementar de cámaras toda la ciudad para controlar la velocidad y controlar las infracciones al tránsito. Es la forma más eficaz de fiscalizar, puesto de que está a las 24 horas y los conductores que incurran en cualquier tipo de infracción que pueda ser captada por la cámara van a tener que pagar una sanción, una multa. Y esta multa también en nuestro país, como es de público conocimiento, los conductores no pagan las papeletas o las actas de control porque recurren a la ley del procedimiento administrativo general, inician un procedimiento con el descargo y llegan hasta el Poder Judicial reclamando una papeleta aún sin tener razón. Esta situación podría mejorar si es que se pusiese en vigor la ley que crea los juzgados especializados de tránsito y seguridad vial. Esta ley impulsó nuestra organización en el año 2013. Ahí solamente en el Lima hay 9 jueces que ven asuntos civiles y penales y aún el Poder Judicial no ha implementado los juzgados administrativos de tránsito, que precisamente serían los llamados a ver las infracciones al tránsito y transporte. Claro. Pero antes de llegar a un juzgado de tránsito, Luis, creo que deberíamos iniciar una lucha para que las municipalidades de todo el país puedan implementar estas cámaras para colocar las fotopapeletas. No nos queda otra. Pero espero que esto, claro, que sea una iniciativa que parta quizás de un organismo del cual tú representas. Ahora, lo que nos preocupa es el tema de los heridos, ¿no? Este vehículo ha provocado este accidente. Ha habido tripulantes, pero han resultado heridos ciudadanos que estaban fuera. ¿El SOAT cubre también los gastos de los que fueron atropellados, de los que estuvieron fuera, o solamente de los tripulantes? No. Efectivamente, el SOAT cubre a todas las personas que han sido víctimas, en este caso, a consecuencia de este siniestro. Los que ocupaban el vehículo y también los peatones que se encontraban, los vendedores ambulantes, en este caso, todos están cubiertos por el SOAT. Cada uno de ellos tiene para gastar en curación hasta 25.000 soles. 25.000 soles por cada uno. Claro, y este es un SOAT, este es un SOAT común, o sea que ¿es el SOAT que compra cualquier camioneta, cualquier vehículo, o es un SOAT especial? No tiene nada que ver eso. El SOAT es para todos por igual. La diferencia está en el valor, en el costo del SOAT, y eso no tiene nada que ver con las indemnizaciones. Y como es un vehículo particular, tiene un SOAT para ese vehículo y cubre exactamente igual que un vehículo de transporte público que paga más por ese SOAT. Ahora, el conductor que ha provocado este accidente, esta tragedia, ¿qué va a pasar con él? ¿Cuál es la pena para este señor? Por un lado, va a tener 3 sanciones. Una sanción administrativa, es decir, tienen que imponerle una papeleta de infracción. En este caso podría ser la M38 por haber sido protagonista y causar el accidente de tránsito, y eso va a implicar la suspensión de su licencia de conducir. Por otra parte, tiene que pagar tiene que pagar, por supuesto, si es que excede los gastos de curación, tiene que pagar todo lo que signifique más allá de las 5 unidades impositivas tributarias.
Por lo visto todavía no hay ningún fallecido, menos mal, de modo que tendría que resarcir también en caso de fallecimiento lo que signifique la indemnización de la pérdida humana. Claro. Asimismo, por ser ya incurrir en lesiones culposas, va a ser denunciado ante el fiscal. La policía hará un informe, la fiscalía denunciará ante el juez por este delito, de acuerdo al artículo 124 del Código Penal. ¿Podría ir a prisión? Probablemente no, porque por lo visto las lesiones no son todavía claramente establecidas, pero si el juez considera que puede ir a la lesión, puede ir hasta 6 años de pena privativa de libertad y un mínimo de 3 años por las lesiones causadas. Muy bien, Luis, muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Luis Quispe Candia.